Así dispuso Dios las cosas, ¿no? Y la intención de Dios era obviamente que el dolor, el sufrimiento no existiera, pero por causa de nuestro pecado y por causa del pecado de nuestros padres, pues obviamente el Señor promulgó ese edicto, ¿no? De que la mujer tendría que dar a luz sufriendo. Y aquellas que lo habéis hecho, sabéis lo que eso quiere decir, ¿verdad? Ahora es verdad que la ciencia ha aumentado y han querido amortiguar o apaciguar ese dolor y hay de toda clase de medicamentos para ello, pero aún así no deja de ser un momento trascendental en la vida de una madre. Amén. Por eso quiero compartir estas palabras con vosotros, con vosotras. Sé que un día nos llega, no es suficiente, creo que queda poco. Un día sabe a poco. Las mamás tenéis que ser veneradas siempre, siempre. Me acuerdo de la mía, 96 años, iba a cumplir cuando murió. Y sufrió, tuvo 7 hijos, sufrió mucho por todos nosotros y por el que más sufrió fue por mí, porque fui el más oveja negra, el más rebelde, el más duro de cerviz. Pero también fui por el cual Dios levantó de mi familia para poderles hablar acerca de la existencia de Dios, del Dios vivo. Mi madre se bautizó con 88 años, creo, 87, 88 años. Dios puede alcanzar a cualquier persona, a cualquier edad. Mujeres, siéntanse valoradas por Dios y no un día al año. Sé que esto es muy normal en la sociedad que vivimos, ¿no? Tener un día para acordarnos del valor de las cosas, ¿no? Y de lo importante que son, pero vosotras tenéis todos los días de vuestra vida delante de Dios como un día valioso, un día poderoso, un día grande, un día en el que Dios escogió a una mujer y le dijo que era bienaventurada, que había hallado gracia delante de sus ojos. Y la levantó para ser madre de aquel que iba a ser el Salvador del mundo. Y le dijo que iba a ser recordada por todas las generaciones. Amén. Por eso no podemos olvidarnos de esto. Y no podemos olvidarnos de vuestra importancia. Los hombres en países desarrollados no tienden tanto a buscar a Dios. No sé por qué. Pero las mujeres tienen más inclinación a esta realidad. Quizás porque han sido madres y quizás porque tienen mucho por qué clamar, por qué orar. Amén. Han sido por siempre menospreciadas en muchas culturas. Hasta hace poco aquí en España no se les dejaba votar, y cuando digo hasta hace poco, hasta hace, pues no sé, unos 50 o 60 años por ahí, ¿no? No, casi 50. 50, no se les dejaba votar. 48, 49. O sea que no queda tan lejos, ¿verdad? Y en otros muchos países se les calla, no se les deja salir sin el marido, no se les deja estudiar, no se les deja hacer lo que tienen que hacer y desarrollarse como seres humanos valiosos, personas importantísimas para Dios. Pero aún así Dios en su aflicción, Él las consuela y las guarda y las libra, aquellas que le buscan y lo hacen de todo corazón. A mí me gustaría hoy, no voy a hablar de ninguna mujer específica porque vuelvo a decir, cada día de nuestras vidas merecéis vuestro gran día. Amén. Merecéis ser recordadas, merecéis todo lo que Dios tenga para vosotras. Y sé que no son pocos los sufrimientos que habéis pasado por criar hijos, no solo por parirlos, sino por criarlos también. Y por sufrir por ellos en ocasiones, ¿no? Me gustaría que cogierais vuestras Biblias hoy en el libro de Jonás. Estos días esta semana me ha estado viniendo este nombre constantemente a la mente, Jonás. El libro de Jonás es un libro pequeño, y aunque
no os parezca, lo vamos a leer todo. Los 4 capítulos. Vamos a hacer rápido. Jonás fue un profeta y como otros muchos desobedecieron a Dios, no es que desobedecieran en el sentido de desobedecer, ¿verdad?, de una manera, de una manera malvada, ¿no?, sino que se resistieron a obedecer lo que Dios les estaba diciendo. Incluso se arrepintieron de ser profeta porque la carga que Dios había puesto en ellos era una carga completamente para ellos pesada, ¿no? Y Jonás es uno de esos profetas que obviamente desarrolla esta actitud, digamos, más descaradamente, ¿no? Todos conocemos la historia de Jonás, pero a mí me gustaría hoy que la pudiéramos repasar porque obviamente hay cosas que podemos aprender y podemos valorar a la hora de no resistirnos a la voluntad de Dios, ¿no? A la hora de poder obedecer y de poder hacer aquello que Dios de alguna manera nos ha mandado que hagamos, ¿no? Por eso resistirnos solo va a traer sufrimiento a nuestras vidas, ¿no? Y sufrimiento que en ocasiones pues también afectará a terceros a nuestro alrededor, porque la voluntad de Dios es una y aquellos que hemos aceptado a Cristo Jesús como Señor y Salvador tenemos que aceptarla como tal. Por eso es una lucha constante entre nuestra carne. La tenían los profetas, aquellos elegidos por Dios, incluso Elías, que fue llevado, dice la palabra de Dios, fue arrebatado y llevado por carros de fuego, ¿no? Eliseo estaba presenciando aquello. Y Elías no fue un profeta cualquiera, fue un profeta por el cual se manifestó el poder de Dios de una manera sobrenatural. Muchos otros profetas también, obviamente, pero Elías también se escondió cuando Jezabel, ¿verdad?, le amenazó, tuvo miedo, se angustió, se deprimió, se alejó, se escapó, ¿sí o no? Y de alguna manera este profeta también hace lo mismo, pero lo hace de una forma ya más visual, ¿no? En el sentido de que rehúsa, y no solo rehúsa, sino que después, de alguna manera, os resumo brevemente, de alguna manera, cuando Dios obra en la vida de otras personas, le molesta que lo haya hecho. Una por su prestigio y otra porque, bueno, pues de alguna manera él tenía en mente otra cosa. Dice la palabra de Dios, vamos a leer desde el verso 1. Vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, diciendo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró a ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia del Señor. Estamos viendo aquí ya lo que hizo este profeta. El Señor le encomienda algo importante, no sé lo que Dios te ha encomendado a ti en ocasiones, ¿no? O a mí, y nosotros no sé cómo hemos contestado en ese momento, ¿no? Pero lo que sé muy bien es lo que contestó Jonás, porque está escrito aquí por las generaciones, para todas las generaciones. Y él lo que hace es, obviamente, dice la Escritura, literalmente, no hacerle caso a Dios y huir. No escapemos de Dios. No huyamos de Dios, no vayamos en la dirección contraria a la que Dios nos demanda. Dice que él se fue a Tarsis y para irse lejos, ¿no?, de la presencia del Señor, como si pudiésemos escapar de la presencia de Dios. Él era profeta y sabía esto, que no se podía ir de la presencia de Dios, que la presencia de Dios está en todo lugar. ¿Sí o no? Él era consciente, este profeta era consciente de que Dios es omnipresente, omnisciente, omnipotente.
Parece ser que se le había olvidado, pero Jehová hizo levantar un gran viento, dice, en el mar, y hubo en la mar una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave, y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios, y echaron al mar los enseres que había en la nave para descargarla de ellos, pero Jonás había bajado al interior de la nave y se había echado a dormir, y el patrón de la nave se le acercó y le dijo: ¿qué tienes, dormilón? Levántate y clama a tu Dios, quizás Él tendrá compasión de nosotros y pereceremos. Obviamente Dios levantó una tempestad y ya vemos cómo reaccionaron los marineros, querían salvar la nave, seguramente no era la primera tempestad que vivían, ¿verdad? Pero ni corto ni perezoso, él mismo baja y se echa a dormir como si no pasara nada. Imaginaros, en medio de la tempestad, imaginaros el movimiento que había en cubierta, y él tan tranquilo y tan pancho se echa a dormir. Y en ocasiones nosotros también tenemos esa actitud con las cosas que nos pasan alrededor, inclusive con las circunstancias. Pensamos que todo va a ser liso y llano y pensamos que nos vamos a salir con la nuestra, pero obviamente cuando Dios nos persigue y cuando Dios quiere algo de nosotros, realmente lo va a tomar y lo va a conseguir. Si no es de una manera, va a ser de la otra. El capitán baja y le dice que se levante y que clame a su Dios, porque obviamente el capitán conocía y sabía que aquella tempestad no era una tempestad como cualquier otra, ¿no? Y dijeron cada uno a su compañero: venid y echemos suertes, para que sepamos a causa de quién ha venido este mal. Y echaron suertes. Y la suerte cayó sobre Jonás. Obviamente fue descubierto, se evidenció el mal. Dice la palabra de Dios que todo lo que se hace en tinieblas sale a la luz tarde o temprano. Y de esta manera, pues ellos echaron suertes y salió a la luz que el culpable de todo era Jonás. Entonces le dijeron ellos: decláranos ahora por qué nos ha venido este mal. Dinos por lo menos qué has hecho, ¿no? Para que estemos a punto de perecer todos. ¿Qué oficio tienes y de dónde vienes? ¿Cuál es tu tierra y de qué pueblo eres? Y él le respondió: soy hebreo y temo a Jehová, Dios de los cielos, que hizo el mar y la tierra. Mirad qué declaración. Temo a Jehová, que hizo los cielos y la tierra. ¿Qué dice la Escritura? El temor de Dios es el principio de la sabiduría. ¿Qué clase de sabiduría estaba usando Jonás aquí? La sabiduría humana. La sabiduría que nos lleva siempre a meter la pata, siempre a hacer cosas contrarias a la que Dios quiere. Pero él aquí reconoce que él sirve a este Dios, es hebreo y que lo teme, y que teme al Dios de los cielos. Y dice que hizo el mar y la tierra. Y aquellos hombres temieron sobremanera y le dijeron: ¿por qué has hecho esto? Porque ellos sabían que huía de la presencia del Señor, pues él se lo había declarado. Se manifestó incluso a los incrédulos o a otros hombres que tenían otros dioses y otras creencias, y se manifestó no solo con la tormenta, sino que se lo declaró en su corazón y se lo declaró haciéndoles conocer el culpable de aquello. Y le dijeron: ¿qué haremos contigo para que el mar se nos aquiete? Os digo que ellos no pensaron en matarlo, ni en echarlo a la mar, ni nada por el estilo, sino que mira lo que hicieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más. Él les respondió: tomadme y echadme al mar, y el mar se aquietará, porque yo sé que por mi causa ha venido esta gran tempestad sobre vosotros. Esto se lo aconseja a Jonás, ¿verdad? Pero mira lo que hacen aquellos hombres. Y aquellos hombres trabajaron por hacer volver la nave a tierra, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más contra ellos. Aquellos hombres rehusaron echar a Jonás al mar. Mirad la piedad, mirad el corazón de aquellos que no conocían a Dios. Aún miraron por la vida de aquel que era el culpable de lo que estaba sucediendo. Sin embargo, al verse impotentes y al ver que la única solución parecía ser, que era la que Jonás expuso, obviamente, ellos hicieron todo lo posible para que, obviamente, el barco no se hundiese a causa de la tempestad. Y aquellos hombres, dice la palabra, que trabajaron para hacer volver la nave, mas no pudieron, porque el mar se iba embraveciendo más y más, dice, contra ellos. Entonces clamaron al Señor y dijeron: te rogamos ahora, antes de echar a Jonás,
porque tuvieron gran temor de Dios. Jehová, que no perezcamos nosotros por la vida de este hombre, ni pongas sobre nosotros la sangre inocente, porque tú, Jehová, has hecho como has querido. O sea, ellos querían realmente estar a cuentas con Dios, limpiarse delante del Señor y que obviamente ellos no fueran los culpables de la muerte de Jonás al echarlo en medio de aquella tempestad. ¿Os acordáis de la muerte de Saúl? Cuando realmente aquel que le pidió a Saúl que lo matara, lo mató y fue delante de David trayéndole la noticia como si fuera una noticia tremenda. No tuvo temor de Dios. David mismo se lo dice: tú no has tenido temor de Dios, como has matado al ungido de Jehová. Me recuerda ese momento, ¿no? Así como me recuerdan otros momentos en la palabra de Dios donde no hay temor de Dios. Pero estos hombres tuvieron temor de Dios y eso que no seguían al Señor. Pero ellos se pusieron delante del Señor y le rogaron por ello. Clamaron a Dios. Le dijeron, obviamente, si este hombre muere, por favor, que esta sangre no sea sobre nosotros. Y tomaron a Jonás y lo echaron al mar, y el mar se aquietó de su furor. Y temieron aquellos hombres a Jehová con gran temor y ofrecieron sacrificio a Jehová e hicieron votos. Mirad qué tremendas son las cosas, cómo Dios obra, ¿verdad? En medio de cualquier situación, aun cuando hacemos las cosas mal. Está obrando en medio de las personas que tenemos alrededor. Aun cuando nos equivocamos al obedecer a Dios. Aun cuando rehusamos de hacer aquello que Dios dice que hagamos, Dios es capaz de dar testimonio a través de su poder a otras personas. La Escritura dice que hicieron sacrificio al Señor y hicieron votos. Ellos seguramente le dijeron: Señor, si nos sacas de esta, pues haremos esto, haremos lo otro, ¿no? Pusieron su vida en sus manos. Temieron, en definitiva, al Señor, ¿no? Y seguro que ese encuentro les marcó de por vida. Pero Jehová tenía preparado, dice que una vez echado al mar, a Jonás se aquietó el mar. Pero el Señor tenía preparado un gran pez. No dice que era una ballena, no dice que era un tiburón, no dice, era un gran pez. Imaginamos que era una ballena, obviamente. No existe pez más grande que él en el mar. Pero Jehová tenía preparado un gran pez que tragase a Jonás, y estuvo Jonás en el vientre del pez 3 días y 3 noches. ¿Os acordáis de esos 3 días? Como el Señor, ¿no? Al tercer día, ¿no? Que estuvo en la tumba. Yo no sé lo que será estar dentro de un gran pez, dentro del vientre de un pez inmenso, de una ballena, ¿verdad? Donde hay oscuridad, frío, agua salada, algas, peces muertos en descomposición. Yo qué sé lo que puede haber dentro de un estómago de una ballena, ¿no? ¿Os lo podéis imaginar? Pero Jonás estuvo 3 días y dice la Escritura que oró en el 2º capítulo Jonás a Jehová su Dios desde el vientre del pez y dijo: invoqué en mi angustia al Señor y Él me oyó. Desde el seno del Seol clamé y mi voz oísteis. Parece que estoy escuchando al rey David. ¿No os acordáis de muchos salmos parecidos? Clamé al Señor y Él me oyó, ¿no? Dice, y mi voz oísteis, me echasteis a lo profundo en medio de los mares, me rodeó la corriente. Todas tus ondas, tus olas pasaron sobre mí, y entonces dije, desechado soy delante de tus ojos, mas aún veré tu santo templo. Las aguas me rodearon hasta el alma, rodeóme el abismo. El alga se enredó en mi cabeza, lo que os decía, ¿no? Lo que podía haber en el vientre de aquel pez, ¿no? Descendí a los cimientos de los montes, la tierra, dice, echó sus cerrojos. Mirad cómo se sentía dentro de aquel pez. Sus cerrojos sobre mí para siempre, como si ya estuviese muerto, ¿no? Aquella pesada carga, aquel pesado sufrimiento, todo lo que estaba viviendo Jonás en aquel momento, todo lo que estaba sintiendo fue el clamor que emanó de su boca y de lo más profundo de su corazón. Mas tú sacaste mi vida de la sepultura, oh Jehová, Dios mío. Cuando mi alma desfallecía en mí, me acordé de Jehová y mi oración llegó hasta ti en tu santo templo.
Los que siguen vanidades ilusorias su misericordia abandonan. Mas yo, con voz de alabanza, te ofreceré sacrificios. Pagaré lo que prometí, la salvación es de Jehová. Qué tremendo, ¿verdad? Qué oración, qué clamor, qué poderosa declaración delante del Señor, ¿no? Sigues vanidades ilusorias. Te puedo garantizar que hay gran pueblo dentro de la iglesia que sigue vanidades ilusorias, que abandonan la misericordia de Dios por culpa de ellas. Esas vanidades ilusorias son las que tenemos a nuestro alrededor, nuestros deseos engañosos que no hacen más que acumularse en nuestra mente y en nuestro corazón para dar lugar a cosas falsas, a cosas perecederas, a placeres que se difuminan como el humo, para darnos una sensación de soledad y una sensación de tristeza y una sensación de abandono total. Por eso la Escritura en este clamor dice que el Señor escuchó la voz de alabanza y que Él le iba a ofrecer sacrificios y sobre todo que pagaría lo que prometió. Y le dice al final, la salvación es tuya. Y dice la Escritura en el verso 10, y mandó el Señor Jehová al pez y vomitó a Jonás en tierra. ¿Os imagináis una ballena vomitando a un hombre en tierra? A veces no llegamos a comprender, ¿sabes? Estamos leyendo y parece como si la Escritura solo nos dijera fracciones de lo que ocurrió. Porque no nos paramos a leer detenidamente, ni a veces creemos la historia. Por eso que la dibujamos como una simple historia donde Dios quiere ilustrarnos algo más o menos. Pero literalmente tenemos que sumergirnos en el pellejo de Jonás y en la relación del Señor con él en este momento. Y ver cómo realmente las cosas pasaron y cómo estaban sucediendo, imaginarnos como si nosotros fuésemos ese mismo profeta, ese mismo Jonás, ¿no? En nuestra vida pueden ocurrir cosas similares. Quizás no nos vomite un pez y esperemos que tampoco Dios lo haga. Dice que al tibio Dios lo vomitará de su boca. Esperemos que no ocurra esto con nosotros. Solo puede ocurrir cuando vamos detrás de esas cosas vanidosas e ilusorias que nos llevan a perder de vista al Señor y su voluntad y su plan sobre nuestra vida. Nos dejamos llevar por los sentimientos y por las emociones y claudicamos ante su poder. Rehusamos de hacer su voluntad y su palabra y escapamos pensando que podemos escapar de la presencia de Dios. Nos da igual en algún momento de nuestra vida que lo estemos haciendo bien o mal. Simplemente andamos o corremos hacia adelante sin pensar en lo que eso representa para Dios. Pero todo lo que sembramos tenemos que cosecharlo. No queda otra. Por eso es mejor no hacer las cosas alocadamente. Vamos al capítulo 3 de Jonás. Aquí el Señor estaba empezando a tener una gran misericordia por este hombre que pasó 3 días dentro del vientre de un pez, sin beber, sin comer, en oscuridad, sintiéndose morir y sintiéndose en lo más profundo del abismo. Y el pez lo vomita en tierra, lleno de baba, lleno de pescado podrido, lleno de algas, mojado, temblando, desamparado. No sé lo que puede venir a tu imaginación y a tu mente, pero yo en ocasiones me he sentido así, incluso peor. Por eso quiero que pongas tu nombre en el nombre del profeta. Pero tenemos, como hijos de Dios, algo que nos diferencia del resto de los demás. Que sus ojos están sobre nosotros y sus oídos a nuestros clamores. Y Jonás clamó y Dios le oyó. Amén. Y estoy seguro, como el rey David clamó también ante su pecado y ante su arrepentimiento, y Dios lo oyó y le perdonó, y el rey sintió su perdón y levantó su ministerio, aunque no dejó de cosechar lo que sembró en su vida, en su casa, en su familia.
Dios le levantó y pudo cumplir su misión, pudo cumplir con aquello que Dios le mandó hacer. Hermanos, una buena y una mala noticia. Tenemos que cosechar lo que sembramos. En dolor, en sufrimiento, en angustia, en espera y en otras muchas cosas por nuestra propia torpeza. Pero la buena noticia es que Dios nos escucha y sigue perdonándonos y sigue levantándonos y sigue dándonos la oportunidad, aunque tengamos que cosechar lo que hayamos sembrado, sigue dándonos la oportunidad de reaccionar de una manera totalmente diferente y de aprovechar el tiempo, el poco tiempo que sigue quedándonos después de que nos arrepintamos sinceramente delante de Dios. Vino palabra de Jehová por segunda vez a Jonás diciendo: levántate. Una vez más, lo que le dijo al principio. ¿Por qué perdió el tiempo? ¿Por qué perdemos el tiempo en ignorar a Dios? Si Dios va a salirse siempre con la suya. Levántate y vete a Nínive, aquella gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Por si no lo sabéis, Nínive era una de las grandes ciudades de aquel tiempo. Está por Irak a día de hoy, pero en aquel tiempo era una gran ciudad, donde la maldad también era algo parecido a Sodoma y Gomorra. Era una maldad extrema y hasta el punto en que Dios obviamente estaba dispuesta a destruirla y le dio 40 días. El mensaje, lo vamos a leer ahora, para Jonás era: dile que si no se arrepiente, que dile que en 40 días, no le dice, dile que 40 días destruiré esta ciudad. O sea, les iba a advertir de algo que iba a suceder. Era una profecía. Va a pasar esto dentro de 40 días. No les dice arrepentíos, no le dice nada, le dice que iba a pasar lo que iba a pasar. ¿Por qué? Porque la maldad había pillaje, había robo, había crimen, era tremendo aquello, era tremendo. Y dice así la Escritura: levántate, vete a Nínive, esa gran ciudad, y proclama en ella el mensaje que yo te diré. Y se levantó Jonás y fue a Nínive conforme a la palabra de Jehová, le obedeció. Y era Nínive ciudad grande en extremo, dice la Escritura, de 3 días de camino, mirad. Y comenzó Jonás a entrar por la ciudad camino de un día, predicando diciendo: de aquí a 40 días Nínive será destruida. De aquí a 40 días Nínive será destruida. Imaginaros cualquiera de vosotros o yo mismo, en una ciudad como Ribeira, que tiene 25.000 habitantes, que no es tan grande como Nínive en aquel tiempo, y que quizás no es tan malvada. Ninguno de nosotros ha recibido tal mensaje para decir, pero seguro que hay maldad y seguro que hay pecado en esta tierra también, ¿sí o no? Imaginaros cualquiera de vosotros, imaginaros en el pellejo de Jonás ir a aquella ciudad y ponerse en medio de una plaza o en medio de una calle o en medio de donde fuera y declarar esta noticia: dentro de 40 días, Nínive, esta gran ciudad, será destruida. Y los hombres de Nínive, mira lo que dice la Escritura, creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. En cierta manera, estamos hablando de un profeta que rehusó en primera instancia hacer la voluntad de Dios. Una, porque conocía al pueblo al que iba, al que Dios le mandaba. Y conocía que podía ser agredido, que podía ser expulsado, que podía ser maltratado, que podía ser muerto. Porque no, en su mente posiblemente pasaría que obviamente aquella ciudad, aquellos hombres a los que iba a decirle la palabra del Señor no le harían ni caso. Por eso Jonás en primera instancia tuvo una reacción de salvar su vida. ¿Qué dice la Escritura? El que pierda su vida por causa de Cristo, pero el que busca su vida, la perderá. Y la estuvo a punto de perder. Realmente, si Dios no reacciona a su clamor o a su propósito, a seguir usando a Jonás, que bien podía haber usado a otra persona, y dejar que Jonás muriera en el vientre de aquella ballena, o simplemente muriese en el agua, en la tempestad, al ser arrojado al mar. Pero no fue así.
Y aquí vemos la gracia, la misericordia, el amor y el poder de Dios a través de los tiempos, a través de los momentos, ¿no?, que Él dispone para que nosotros podamos aprender en nuestra propia cabeza los designios de Dios en nuestra vida. La Escritura es muy clara. Dice que una vez Jonás empieza a compartir la palabra de Dios y el mensaje de Dios y a decirle que dentro de 40 días la ciudad sería destruida, en vez de estos hombres de hacerle mal a Jonás, estos hombres se arrepienten, creen en lo que Dios está diciendo a través de él, proclaman ayunos, se visten de cilicio desde el mayor hasta el menor de ellos. Y llegó la noticia, dice que hasta el rey de Nínive, en el verso 6, y se levantó de su silla, dice, y se despojó de sus vestidos, se cubrió de cilicio y se sentó sobre ceniza, e hizo proclamar y anunciar en Nínive por mandato del rey y de sus grandes, diciendo: hombres y animales, bueyes y ovejas, no gusten cosa alguna, no se les dé alimento ni beban agua, sino cúbranse de cilicio. Hombres y animales, clamen a Dios fuertemente y conviértanse cada uno de su mal camino, de la rapiña que hay en sus manos. ¡Qué tremendo! ¿Sí o no? ¡Qué tremendo toque de Dios! ¿Cuántas veces somos paralizados para poder proclamar y hacer la voluntad de Dios y hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos, porque pensamos que vamos a recibir una contestación errónea, porque no nos van a escuchar, porque no nos van a aceptar, porque nos van a agredir o yo qué sé qué? ¿Cuántas veces nos paralizamos ante las mentiras del enemigo en nuestros oídos? Y aunque así fuese, como le pasó a otros profetas que hablaban palabra de Dios y que eran insultados y que eran vituperados y que eran calumniados y que eran azotados y que eran echados en cárceles y que su ministerio se les hacía pesado porque solo padecían sufrimientos. Dice la palabra del Señor que ninguno de aquellos era digno de estos hombres. Aún a pesar de sus debilidades y de sufrir en sus carnes y de pensar en algún momento escapar como lo hizo Jonás, eran hombres que recibían la palabra de Dios como tú y yo en cualquier momento podemos recibir cualquier cosa del Señor. Entonces eran profetas designados puntualmente en cualquier tiempo para dar testimonio del poder de Dios y que estuvieran escritos en este libro, en la palabra que hoy tenemos, para poder ser enseñados y para poder entender cosas que no podríamos entender sin las historias de estos hombres. Yo quedo a veces pasmado, ¿no?, con las cosas que la Biblia dice de hombres tan grandes para nosotros, ¿no?, en el sentido de que tienen el privilegio de estar nombrados en esta Biblia, en este libro, y que tienen el privilegio de haber servido a un Dios que les habló audiblemente, que se mostró con maravillas delante de ellos, y aún en su debilidad, viendo y sintiendo todas estas cosas, claudicaron ante el poder de su fragilidad humana. Así somos los hombres. No importa lo que llegue a pasar en nuestra vida, no importa lo que lleguemos a ver, no importa lo que lleguemos a sentir o a llegar a ver de parte de Dios, ¿no? Habrá un día, que es mañana, que tendremos que seguir clamando al Señor para seguir manteniéndonos firmes delante de Él. Porque nuestra carne es débil. Lo decía Pablo, ¿no? El espíritu a la verdad está dispuesto. Y ahora mismo lo podemos sentir en nuestro corazón. El espíritu a la lectura de Dios, a la palabra de Dios, a los hechos de Dios, a la verdad de Dios, a la revelación de Dios está dispuesto, pero la carne es débil y claudicamos ante ella. Estos hombres se arrepintieron. Hermanos, era una gran ciudad y toda la ciudad, incluido el rey, se arrepintió de su maldad. Se arrepintió de seguir sus designios. Se arrepintió de estar una y otra vez haciendo el mal. Y tuvieron gran temor a la hora de que Dios ejecutara esta profecía. Vamos a ver lo que pasó. Y llegó la noticia hasta el rey y mandó ese gran ayuno, ¿no? Y dice la Escritura,
Lo dejé. En el 9. ¿Quién sabe si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? Mirad, la profecía era que Dios iba a destruir la ciudad, punto. Pero por la actitud de aquellos mismos se preguntaban, ¿quién sabe si haciendo esto, si humillándonos ante Dios, ante el Dios de los hebreos, quién sabe si el Señor nos perdonará y se arrepentirá y se apartará de su ira, de su ardor y no pereceremos? ¿Sabéis por qué pasaba esto en este momento y en el corazón de ellos? Porque conocían al Dios de los hebreos. Conocían, aunque fuera de oídas, sabían del poder de Dios. En ocasiones, muchas veces solo pensamos que los hebreos y que el pueblo de Dios, el pueblo de Israel, solo sabía de aquellas cosas que Dios hacía. Pero esas cosas eran oídas por toda la región y eran oídas por todos los pueblos de alrededor. Y no en vano muchos de esos pueblos temían a Israel, aun siendo menos y aun siendo menos capaces militarmente de poder vencer a nadie por causa del poder de Dios que había sobre ellos y en medio de ellos y en esa nación. Era increíble y muchos sabían. Y Nínive no iba a ser menos. Conocían, habían oído hablar de este Dios. Aunque no les seguían, aunque no lo obedecían y tenían otros dioses. Pero hasta que un profeta en nombre del Señor dijo lo que dijo, solamente eso hizo posible que no una persona, sino que toda una ciudad que recorrerías en 3 días, llena de maldad hasta el tope. Para aborrecer al Señor ya hace falta maldad, ¿eh? ¿Sí o no? Ya hace falta maldad. A unísono, incluido el rey, clamaran por el perdón de Dios. Y vio Dios lo que hicieron, como no podía ser de otra manera. Y se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había hecho, que les haría, y no lo hizo. ¿Tienes un Dios sordo? ¿Tienes un Dios sordo? No. Seguro. ¿Tienes un Dios que no te escucha? Sí. ¿Tienes un Dios al que no le puedes hablar? Sí. ¿Tienes un Dios que no escucha, Teresa? A mí me habla todos los días. Claro, tienes un Dios que te escucha. Igual no hice bien la pregunta. ¿Tenéis un Dios que escucha? ¿Tenéis un Dios que realmente se compadece de aquellos que se arrepienten de verdad? ¿Que realmente se humillan ante la presencia de Dios? Como decía el rey David, ¿no? Al corazón contrito y humillado, a ese escucharás tú. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que hizo Nínive? Gente malvada, en extremo. Gente que adoraban a otros dioses, ni siquiera eran del pueblo de Israel. No eran del pueblo de Dios. Y Dios tuvo gran misericordia. Hermanos, tenemos que tener algo muy, muy, muy claro. Alguien que no esté dentro de nuestra congregación, de nuestro grupo, de nuestra iglesia, de nuestra fe, puede ser alcanzada por la misericordia de Dios como nosotros hemos sido un día. Amén. Cuando estábamos en nuestros delirios, en nuestras desvariaciones. ¿Sí o no? Es más, la misericordia de Dios se ha derramado en la palabra de Dios, en la vida de muchas personas fuera del mismo pueblo de Dios por mandato de Dios, y Dios incluso ha ungido reyes, incluidos reyes asirios, enemigos del pueblo de Dios, y Dios ha sanado a oficiales sirios. ¿Nos acordamos de Naamán? ¿Qué hizo Dios con él? ¿Lo sanó? ¿De qué? De la lepra. ¿Por qué? Si era un comandante que seguramente había luchado contra su pueblo y había matado a un montón de israelitas en las guerras. ¿Por qué se le ocurre a Dios hacer todo esto? Porque Dios es grande en misericordia. Y aún en la soberbia de este hombre fue a hablar con el profeta, y el profeta le mandó al criado o al siervo
para que le dijera lo que tenía que hacer y así librarse de la lepra. Y aún en su desvarío y en su egoísmo y en su soberbia, aún lleno de lepra hasta los pies, se cuestionó y se enfureció, ¿no? Porque el mismo profeta no había ido junto de él, ¿no? Un simple siervo le tiene que decir, pero ¿qué más te da, mi señor? ¿Qué pierdes con hacer eso, ¿no? en el Jordán, ¿no? ¿Qué pierdes con hacer lo que te mandó el siervo del profeta? Todos sabemos lo que pasó. Obedeció y fue sanado. Cuidado con nuestra soberbia. Cuidado con nuestra actitud de altivez. Cuidado con nuestro orgullo. Cuidado porque se nos puede atragantar y podemos mantener nuestra peste, nuestra enfermedad o lo que sea durante muchos años, durante toda nuestra vida incluso. Cuidado con todo esto que viene a nuestras vidas, porque lo único que nos pone a cuentas con Dios es el arrepentimiento. Lo único que nos pone a cuentas con Dios es el quebrantamiento de corazón, no la soberbia, ni aquello que creemos que en nuestro corazón que es, sin pensar en lo que Dios ya ha dicho en nuestra vida. No hagamos a un Dios a nuestra imagen. Lo hemos dicho hasta la saciedad. Hemos sido creados nosotros a imagen de Dios. ¿Entendemos esto? Hermanos, lo que está pasando en estos textos es tremendo, porque Dios perdona a toda esta nación y dice que se convirtieron de su mal camino y que se arrepintió del mal que habían dicho que les haría y no lo hizo. O sea, él había determinado una profecía y la iba a cumplir en 40 días, iba a destruir la ciudad. Jonás estaba predicando hasta cumplirse estos 40 días. Durante esos 40 días se arrepintieron y obtuvieron el perdón de sus pecados. ¿Te recuerda algo esto? Cuando el Señor te perdonó a ti en la cruz, ¿te acuerdas? Yo hasta el día de hoy me acuerdo lo que hizo por mí. En ocasiones se me ha olvidado y fue cuando entonces he dejado o me he desviado o he dejado enfriar mi corazón acerca de mi relación con Dios. Es ahí donde perdemos el hilo de nuestra vida espiritual, pero no debemos de permitirlo. Y si por alguna razón nos hemos apartado, debemos tomar en cuenta esto. Vamos a acabar con el capítulo 4. ¿Veis cómo es un libro corto? En nada hemos leído un libro de la Biblia. ¿Qué? Cuánta pereza hay, ¿verdad?, a la hora de leer la palabra de Dios. Pero sin embargo, la palabra de Dios es la que nos trae vida, la que realmente es capaz de amoldar y acoplar nuestra mente y nuestro corazón a su verdad, si lo obedecemos. Muchos de estos hombres pasaron soledades, pasaron dificultades, pasaron momentos donde todos los despreciaron, incluidos los de su casa, los de su propio pueblo, los de su propia fe, los desecharon. No importa nada de eso si tú estás a cuentas con Dios. ¿Entiendes esto? Otra cosa es que no estés a cuentas con Dios y lo que estés recibiendo lo estés recibiendo por culpa de tu maldad, que era lo que iba a pasar en Nínive. Pero otra cosa es que realmente, y lo que le pasó a Jonás por escaparse de la presencia de Dios y no obedecerle. Pero otra cosa es que estés delante del Señor y hagas conforme a su verdad. Y sea cual sea el sufrimiento, el Señor estará contigo. Y aquí hay una gran diferencia. En ocasiones no estamos dispuestos a querer pagarla. Pero obviamente, si sufrimos sin Dios va a ser mucho peor. Si sufrimos sin la cobertura, la protección y el cuidado de Dios va a ser mucho peor. Inclusive puede ser que ese sufrimiento dure por décadas, por años. Ninguno de nosotros quiere eso, ¿verdad? Dios es capaz de quitar el peso del pecado de nuestra vida. Ya lo hizo en la cruz del Calvario y mandó a su Hijo Jesucristo para darnos testimonio de esto. El rey David pudo despojarse de su pecado después de confesarlo. Dice que mientras no lo hizo envejecieron sus huesos y andaba como un anciano, era como un hombre que iba a menos. Su faz, su cuerpo por dentro se estaba muriendo, literalmente. Pero cuando confesó su pecado pudo reavivarse,
pudo volver en sí y pudo ponerse delante del Señor. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Mirad, aquí hay dos cosas muy importantes. Nuestro orgullo y nuestra incompetencia para poder servir a Dios y darnos cuenta de que Dios es Dios y alegrarnos de que realmente cuando Dios hace lo que hace y permite lo que permite, debemos de darle gracias por todo. Primero, el orgullo de Jonás. Él era un profeta, estaba diciendo que en 40 días se iba a destruir Nínive. Y Dios tuvo misericordia de Nínive y no la destruyó. ¿Qué iban a decir del profeta? La profecía no se ha cumplido. Es un mentiroso. Este profeta es un mentiroso. Seguramente que ni por la cabeza se les pasó a los de Nínive pensar eso, porque lo que se le pasó por la cabeza fue arrepentirse, para que Dios hiciera lo que realmente para que Dios hiciera lo que no tenía pensado hacer, que era perdonarles en ese momento, sino destruir la ciudad, ¿sí o no? Pero hizo todo lo contrario porque se arrepintieron, ya no era cosa del profeta. Y el profeta no estaba hablando de su parte. ¿Por qué no hablamos de nuestra parte? ¿Por qué no somos nosotros? Es Dios. Y la gloria tiene que ser de Él. Los profetas fueron hombres de Dios usados por Dios. Tú eres un hijo de Dios, hija de Dios, usada por Dios. Y Dios fluye a través de ti, a Él tiene que volverse la gloria. No te creas más de lo que eres porque no eres más de lo que eres. Delante de Dios no somos nada, estamos ciegos, desnudos, delante de Él. Y esto es importante que lo entendamos porque entonces no nos enojaremos contra la voluntad de Dios, que es algo peor todavía, es algo más malo, porque produce también dolor en nuestro corazón y en nuestro cuerpo. Y dice la Escritura que se enojó en extremo. En vez de alegrarse, una gran ciudad en pecado se arrepiente y Dios le perdona, no la castiga, no la destruye, y el profeta, un siervo de Dios, tenía que alegrarse, pues lo que hace es todo lo contrario, porque realmente estaba deseando de que Dios los destruyera por su maldad. Cuidado con esto porque realmente nos pasamos a una posición de jueces, ¿sí o no? Qué postura más fácil de coger, ¿verdad? Es más fácil pasarnos de ser sembradores simplemente a pasarnos a ser jueces de otros cuando cometen errores y los tenemos alrededor y dejamos de mirar los nuestros y entonces nos creemos alguien importante. Ahora vas a pagar, ¿no? Cuando Dios no ha hablado nada de eso. Cuando Dios se le ha dispuesto su corazón a perdonar la transgresión de aquellos. Jonás se debía de haber alegrado, pero no se alegró. Y oró a Jehová y dijo: ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía yo que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de gran misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Acaso esto era malo o qué? ¿Acaso esto no era lo que quería el Señor o qué? ¿Por qué desobedeces luego? ¿Por qué desobedecemos luego? ¿Por qué no le damos la oportunidad a las personas de arrepentirse? Si la aceptan bien y si no la aceptan también, es responsabilidad de cada uno. Si nosotros no hubiéramos aceptado esa responsabilidad, ninguno de nosotros hubiera conocido al Señor, ¿verdad? No importa los que somos aquí hoy. Estamos escuchando la palabra de Dios como si la pudiéramos estar escuchando en nuestra habitación a través de cualquier otro mensaje, de cualquier otro pastor, de cualquier otro hermano. No importa que estuviera esto lleno de hombres y mujeres. Si solo una cuarta parte, un 10% iban a escucharlo y iban a ponerlo en práctica. Espero que todos los que estamos aquí, aunque seamos pocos, pongamos esta palabra en práctica en nuestra vida y no seamos tan osados como fue Jonás. Porque podemos serlo. De hecho, esta palabra está escrita aquí para nosotros, para que tomemos nota de su actitud, para que entendamos de que lo que Dios quiere no es la muerte del pecador y que Dios puede alcanzar a quien sea. Hubo un tiempo en que me costaba literalmente poder comunicarme con cualquier persona que fuera árabe, marroquí, etcétera, de los distintos lugares. Era algo que me superaba y por lo que luchaba y peleaba en mi interior. Me costaba, solamente oírles hablar me producía
me producía, no sé, una cosa rara. Pero entendía de que no era de Dios y entiendo hasta el día de hoy de que no es de Dios, ¿no? Y que tengo que pelear cuando me viene alguno de esos sentimientos o cualquier otro que va en contra de lo que Dios me ha enseñado. Y sé que algunos son terribles, pero sé también de que Dios tiene gran misericordia cuando nosotros realmente somos usados por Él. Y nosotros no somos jueces de nadie porque todos nosotros tendremos que ser juzgados un día también. Ni de ellos, ni de otras naciones, ni de otras personas que no tienen nuestra fe. Nosotros no tenemos por qué juzgar a católicos, a adventistas, a quien sea. No tenemos por qué juzgar a nadie. Nosotros lo que tenemos es que cuidarnos de lo que hacemos y de lo que oímos de parte de Dios para ponerlo en práctica y no caer en los errores que caen otros y en los que cayeron muchos hombres y mujeres de Dios. Por eso la Escritura nos narra una historia que dice: ahora pues, oh Jehová, después de hablarle al Señor, dice: te ruego que me quites la vida. Mira lo que le dice: porque mejor me es la muerte que la vida. Imaginaros, un profeta de Dios pidiéndole la muerte al Señor. Yo no sé lo que pasa por tu cabeza, no sé lo que pasa por la cabeza de cada uno de vosotros, ni lo que ha pasado durante toda la vida que habéis vivido, pero yo sé lo que ha pasado por la mía. Y no solo os digo lo que yo sentía en aquel momento acerca de estas personas, de estas personas, de estos países, sino que he sentido muchas otras cosas que no tienen nada que ver con la bondad y con la verdad y con el amor de Dios. Y obviamente la queja también ha aflorado en mi vida, seguramente que en la vuestra también. Pero obviamente aquí Jonás creo que habla por todos nosotros. Y realmente le estaba exponiendo algo que era increíble, porque realmente Dios había tenido misericordia, Dios había perdonado, no sé la cantidad de miles de personas, no sé si lo comentará aquí ahora, pero había una cantidad de personas tremenda en aquella ciudad que fueron perdonados, le fue dada una oportunidad de salvación a aquella ciudad. Ahora pues, oh Jehová, te ruego que me quites la vida porque me es mejor la muerte que la vida, decía. Y Jehová dijo: ¿haces tú bien en enojarte tanto? ¿Haces tú bien en estar juzgando, en estar pensando lo que estás pensando? ¿Haces tú bien en eso? Y salió Jonás de la ciudad y acampó hacia el oriente de la ciudad y se hizo allí una enramada y se sentó debajo de ella a la sombra hasta ver qué acontecería en la ciudad. Aún no estaba del todo el hombre a ver si un Dios se arrepentía y destruía la ciudad. Él se sentó fuera, lejos, para ver lo que ocurría. Y preparó Jehová Dios una calabacera, la cual creció sobre Jonás, para que se hiciese sombra sobre su cabeza y le librase de su malestar. Y Jonás se alegró grandemente por la calabacera, pero al venir el alba del día siguiente, Dios, dice, preparó también un gusano, el cual hirió la calabacera y se secó. Y aconteció que al salir el sol, preparó Dios un recio viento solano, y el sol hirió a Jonás en la cabeza y se desmayaba, y deseaba la muerte, diciendo: mejor me sería para mí la muerte que la vida. Aún seguía entre ellos. Cuando estaba bien por la calabacera, porque la sombrita era el fresco, le relajaba, pues le gustaba y se sentía bien, ¿verdad? Cuando estás bien, no hay más. Pero cuando estás mal, muchas veces podemos hasta incluso desear nuestra muerte. Y el hombre no puede vivir siempre en un constante bienestar, pero sí en una constante paz interior. Pueden ocurrir cosas en nuestra vida desagradables, por culpa nuestra, por medio de terceros o porque las circunstancias así lo requieren en cada lugar. Os decía al principio de que en Ucrania más de 500 iglesias han sido destruidas. Y entre ellas muchísimas evangélicas, no solo de iglesias evangélicas, cristianas, adventistas, bueno, de todo, pero evangélicas un montón, pentecostales un montón, han sido destruidas. No se sabe dónde están los hermanos de aquellas congregaciones, a dónde han ido, si alguno ha muerto, si no.
acontecen cosas externas a nuestros deseos, y no tiene que ser por culpa nuestra específicamente, pero pasan. Porque la maldad se extiende a lo ancho y largo de este mundo. ¿Estaremos preparados nosotros para recibir cualquier tipo de mal? ¿Estará preparada tu alma, tu cuerpo para recibir cualquier mal y estar aceptando la voluntad de Dios en tu vida? Todo obra para bien para quien ama al Señor. ¿Será que le amaremos en aquel momento? El sol salió y el Señor preparó un recio viento y secó aquella calabacera, y Jonás deseó la muerte. Entonces dijo Dios a Jonás: ¿tanto te enojas por la calabacera? Y él respondió: mucho me enojo, hasta la muerte. Estaba fresquito, estaba bien, estaba a la sombra, me protegía. Eso sería lo que pensaba. Estaba viendo a ver qué pasaba con la ciudad o no. Y dijo Jehová: ¿tuviste tu lástima de la calabacera, en la cual no trabajaste, ni tú la hiciste crecer, que en espacio de una noche nació y en espacio de otra noche pereció? ¿Y no tendré yo piedad de Nínive, aquella gran ciudad donde hay más de 120.000 personas? Aquí lo nombra. Mirad la cantidad de personas que había en aquella ciudad. Más de 120.000 personas. ¿Cuántas personas hay en Ribeira? 25.000, más o menos. Ese es el censo de Ribeira y de sus alrededores. No estamos hablando de núcleo, Palmeira, Guiño, de sus alrededores. 25.000 personas. Y en esta ciudad había 125.000 personas que no saben discernir entre su mano derecha y su mano izquierda. Y muchos animales. Hasta se compadeció de las criaturas, ¿no? de los animales, ¿no? Y Jonás se quejaba. Aquí acaba el libro de Jonás. Qué historia, ¿verdad? Es una historia un poquito rocambolesca, ¿sí o no? Pero podemos aprender muchas cosas de esta historia. Y la primera es que no debemos de desobedecer a Dios, no debemos de llevarle la contraria a Dios. La segunda es que Dios puede alcanzar al que menos te lo esperas, a cualquiera. Y que Dios tiene misericordia de aquellos que se arrepienten. Que Dios resista a los soberbios y da gracia a los humildes. Que en esta ocasión Jonás tiró más hacia la soberbia que hacia la humildad. Obedeció porque no le quedó más remedio, y su clamor fue desesperante dentro del vientre de aquel gran pez. Fue vomitado en la playa, y por segunda vez la palabra de Jehová fue puesta en sus oídos y obedeció. ¿Cuántas veces nos tendrá que repetir el Señor las mismas cosas para no caer en ellas? Lo que está claro es que yo y tú, la Iglesia de Dios, pertenece a este Dios misericordioso, a este Dios amoroso, que no solo es capaz de salvar la vida de muchos que no creemos que pueden ser salvos, sino que también ha sido capaz de salvar nuestra propia vida, cuando otros creían que nosotros tampoco podríamos ser salvos. No quiero ni pensar lo que pensaba mi familia, mis vecinos, mis amigos. Algunos a día de hoy no se creen que Dios haya podido cambiar mi vida después de tantos años de testimonio y ministerio. Pero me da igual, porque yo sé en quién he creído. ¿Y tú? ¿Sabes en quién has creído? ¿Sabía que iba a ser difícil proclamar el Evangelio en mi tierra? Ningún profeta, nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Ese verso ha pesado sobre mi vida, no lo sabes, Antonia, lo que ha pesado ese verso sobre mi vida, y no entendía hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy siempre me ha pesado ese verso en mis espaldas. Nadie es profeta en su tierra. Y se lo he dicho muchas veces al Señor: pero Señor, yo te sirvo en cualquier otro lado. Pero por la razón que sea, ha querido que le sirviese aquí. Y sé que ese verso en ocasiones ha sido cosa de enojo contra mi Señor y de alguna que otra pelea con Él. Pero también sé que Él me ha hecho recordar su poder y su grandeza sobre mi vida y su gran misericordia. Y sé que hasta el día de hoy le debo la vida a Él.
y que pase lo que pase, crezcamos o Dios decida hacer otra cosa, le seguiré sirviendo. Eso no depende de los demás, depende de mí. Eso no depende de los demás que te rodean, depende de ti. No importa dónde estés sirviéndole, no importa dónde estés sentado escuchando la palabra de Dios, no importa lo que haya, lo que pasa a tu alrededor. El obedecer a Dios y el tener a Dios en tu vida depende única y exclusivamente de ti, no de los demás. Amén. ¿Lo crees? Pues espero que Dios ponga misericordia en nuestro corazón. Espero que clamemos unos por otros. Espero que obedezcamos a Dios. Espero que seamos sensatos y que Dios no nos tenga que repetir las cosas demasiadas veces, porque igual no nos arroja al vientre de un pez, pero igual nos pone en cuarentena. Igual nos hace pasar por lugares donde es más penoso vivir o más penoso estar. Si nos lo hace pasar porque le estamos sirviendo, gloria a Dios, pero si nos lo hace pasar por nuestra terquedad, cuidado, porque eso podemos sufrir gratuitamente, podemos sufrir más de la cuenta. Por eso no espero esto para vosotros, ni para mí. Solo anhelo que allí donde estemos, sea en Rianxo, sea en Boiro, en Puebla, en Ribeira, en nuestro barrio, en nuestro edificio, en nuestra casa, podamos ser fieles testigos del amor, de la misericordia y de la gracia de Dios con otros, como así la tuvo con nosotros. Amén. Vamos a orar. Mi Señor, te damos gracias por la vida que nos das, por este tiempo de reflexión, Señor, por usar tu palabra, este libro de Jonás, Señor, su historia, y por abrirnos los ojos y el entendimiento a tus cosas. No queremos imponernos a ellas, Señor Dios. No queremos rechazar tu palabra, Señor. Queremos atesorarla y llevarla a la práctica. Ayúdanos, danos valentía y fuerza para ello, Señor. Porque seguramente hay muchas personas alrededor nuestra que necesitan una palabra correcta, una palabra humilde, una palabra mansa, una palabra directa a su corazón, para que tengan la oportunidad de cambiar. Así como nosotros, Señor, de obedecerte. Mi Señor, gracias. Gracias por este día donde se celebra, Señor Dios, el reconocimiento por todas las mamás. Oh, mi Dios, aquellas que has usado para traer al mundo grandes siervos y siervas de Dios. Padre amado, Señor, son mujeres que recordamos todos los días de nuestra vida, a nuestras madres. Gracias por ellas. En el nombre de Cristo Jesús. Amén.